Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a Y amigas. reaccionar a Esto significa ser mexicano. Es un video ahí de Badaboom. Pues antes Badaboom fue un canal muy exitoso en México. Todavía, ahorita ya casi no, pero era así, o sea, solo como para decir. Un canal muy exitoso, pero la verdad lo que hacían era como romper parejas este canal. Y este video pues lo encontré y dije pues no lo has mirado, pues puede ser que te guste. Entonces esto significa ser mexicano y es un video en 5 minutos resumido. Ok. Entonces espero que te guste, espero que les guste a ustedes también. Es la reacción de ella. Sin más que decir, comencemos. Los mexicanos podemos tener la comida más picante, pero tenemos también las cosas más dulces. Y eso es porque somos solidarios, familiares y amigueros, donde el compadre es casi un hermano y el dicho de mi casa es tu casa siempre respetado. Sí. A los mexicanos siempre se nos habla También del lo corazón. conocemos Estamos aquí en llenos de Austria. sentimientos, Mi casa y es tu casa. siempre también estamos para apoyar Sí. a cualquier amigo. Y la Pero familia en ni se español. diga. Somos súper apegados a nuestra madre, tanto que lo usamos para cualquier expresión. A la madre, poca madre, chinga tu madre, está con madre. Y así, dignidad. Mexicano no ¿Está solo de con piel madre? morena o cafecita. Ok. Mexicano puede ser cualquier. Eso es más del norte. Ok, pero Está eso- con madre, como en Monterrey. ¿Pero qué significa? Como está bien. Ah, ok. O sea, como Les gustan por sus decir, los mira, mamis. esta taza está con madre. Sí. Así como Este güey. algo. No es tanto así, pero es como hoy es una carnita asada, está con madre. Ok. Ok. Entiendo. Mexicano puede ser él o ella. También somos listos y guerreros. Sobrevivimos a cualquier Tijuana. crisis, desastre natural, clima e incluso político. Estabas ahí. Porque los mexicanos no somos Sí, nuestro recuerdo. gobierno. Estaba Aquí muy, no nos callamos muy nada. loco. No Mirarlo todos los en... mexicanos nos la vimos gritando yija, Vida yija, real, ay, ¿no? ay, ay, Sí. ay, ay, ay. No todos escuchamos música de En banda. la bandera. pero todos Oh, amamos con los mariachis. cruces. No todos queremos entrar a un país de manera ilegal. Y no todos andamos a caballo de burro. No todo México es como lo pintan en las películas, como un lugar desértico. Un estudio realizado por International demostró que México es el mejor país del mundo para ser amigos. El primer lugar en reservas arqueológicas, con más de 37.666 sitios. Eso quiere decir que si quisieras visitar uno cada día de tu vida, no podrías. México también es el cuarto mejor país para obtener pareja y la ONU nos nombró como el mejor país para jubilarse por tercer año consecutivo. Y es que a la gente le encanta nuestra alegría porque nuestras fiestas tienen hora de inicio, pero nunca de final. Y de lo más importante, la comida. Nuestra gastronomía fue la primera en ser nombrada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, según la UNESCO. Torta ahogada. En las calles de todo México o en la mesa de cualquier hogar. ¿Cómo olvidar la famosa y la riquísima vitamina T? Tacos, tortas, tamales y tostadas. Alimentos básicos en la vida de cualquier mexicano y que amará a cualquier extranjero. No. México es el Está exportador bien. número 1 de café. Eso quiere decir que el café más rico y el que más se consume en el mundo Pero vamos es a ir. mexicano. Y si Sí. tú vives en Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea o Bélgica, lo más seguro es que la carne y el aguacate que consumes es mexicano. El señor. maíz, el chile y el chocolate Qué son lindo. alimentos originarios de México. Así que sí, ¿qué haría el mundo Muchas sin el gracias. chocolate? Yo supongo que una vida amarga. Gracias, México. Sí, Por encima de países muchas como gracias. Grecia o Egipto, somos el país con más emplazamientos patrimonio de la humanidad. O sea, sé que sí, México es el museo del mundo. También somos el principal exportador de cerveza, tequila y mezcal. Así que sí, la mejor cerveza del mundo también es la mexicana. Mira. México Pues- Espera. No voy a decir que es la mejor, pero es la que más se Se exporta. vende. Sí, eso está bien, pero no es el mejor cerveza, Mira. la mejor cerveza del mundo. Mira. Tú hablas Voy como a... una austria- Dejemos la que diga mamadas. La Corona es la que más se vende, pero no es la que más se consume. Ujú. ¿Estamos en eso? Está bien. Le voy a decir por qué. Porque yo cuando voy al supermercado aquí en Austria, realmente es la que es más cara y la que menos compran. Sí. Es en Austria. No, porque sabemos que es cerveza buena y perdón, pero no es la Corona. No es es la peor cerveza, pero realmente es la cultura de cerveza Sí, aquí sí. es muy tú ya sabes Mira, cómo somos, es muy importante Yo, aquí. pues yo lo voy a explicar. Pero déjame hablar Ok, también. sí. Y tenemos como leyes por la cerveza, leyes cómo se puede hacer la cerveza, Reinheitsgebot, y lo tomamos muy en serio. Y además, olvidé, algo de
tenemos el ley para saber cómo se hace cerveza y tenemos... Nota cream, ¿no? No, pero eso es Ah, ok. la cerveza de Viena, pero hay diferentes cervezas. Pero son muy importantes para nosotros también. Sí, eso. No pagamos menos impuestos, como VAT, Value Added Tax, o Mehrwertsteuer, whatever, no sé cómo se llaman. Lo que cuando van al supermercado... ¿Impuestos? Sí, pero en el supermercado los productos todos tú pagas impuestos también. Ok. Como unos porcentajes, como aquí son 20 normalmente, pero por comida son menos y por cerveza es menos. Pagamos menos impuestos por cerveza que por comida, porque aquí la contamos como básico, comida básica para sobrevivir, Sí, sí. como el maíz, por ejemplo, en México. O sea, yo no sé si la Corona sea la más buena en México, pero lo que sí puedo decir es que ellos no se quieren dejar colonizar por la Corona, pues. Ese es el problema. Estoy bromeando. O sea, obviamente ellos como son austríacos y alemanes, pues prefieren tomar sus cervezas que tomar las cervezas de otros países. Claro. Es lo que yo Porque pienso y es lo mejor. considero. Y cabe recalcar que la Corona es más cara aquí. Aquí Sí. vale como 2 euros Sí. una sola botella, pues más o menos. Que en México valdría saliendo como 20 a 30 pesos mexicanos. Ok, Entonces, si no me equivoco, pues prefieren economizar aquí. Y a Sí. veces aquí las mismas cervezas las ponen a menos de 1 euro. Entonces, la Corona nunca la he visto yo que esté Sí, sí. rebajada, ¿no? Sí, Sí hay tiempo, solo no, claro que sí. pues porque ninguna persona lo Sí, va a comprar. Obvio. Sí, es lo triste, pero es la que más se vende. Sí. Bueno, tengo un corte, pero todo bien. De la ciencia y la tecnología. La primera televisión a color se inventó y se eso vio sí. aquí, en México. La pastilla del día siguiente, esa que te tomas después de un ¿De qué? desliz, es mexicana. Del La día nanotecnología siguiente. metálica, capaz de eliminar tumores del cerebro nice. sin operación alguna, Thanks. es mexicana. Y la máquina de tortillas, Oh. capaz de hacer No. miles de tortillas en un solo día, Gracias. también En es Por mexicana. todo. Estos y muchos más inventos son creaciones de nuestro país para el mundo. No. Aunque sabes, aún con todo esto, la La gente y el iglesia. mundo solo ven Sí. lo malo de México. Estábamos A la ahí. cara. Sí, Tijuana. Sin ver más allá de drogas, alcohol, narcotráfico, porque solo somos un país de paso. Y sí, puede que seamos un país de paso. Pero somos un país de paso porque siempre aceptamos a todos, con los brazos abiertos. No importa tu idioma, ciudadanía o color de piel. Y para los turistas que creen que solo somos playas vacías y cervezas heladas, déjame decirte que no, somos mucho más que eso. Somos todo. Y eso es porque tenemos de todo. Porque tenemos todo tipo de arte, colores, sabores, cultura. Y eso es porque cualquiera puede ser mexicano, no solo los nacidos aquí. Porque México tiene de todo. Porque en México somos todos. Y porque el insulto de pinche indio mexicano nunca ha dolido. Es más, sí, a huevo, soy mexicano. Sí, soy indígena. ¿Sabes por qué me encanta México? Porque México tiene de todo. No solo somos tacos, mariachi, tequila, bigotes, sombreros. No, México es mucho más. Somos Pero oportunidad. los sombreros Así son que esto no es importantes solo un también. mensaje, es una declaración, es una oportunidad de hacerle saber al mundo que México es grande, que todo lo hecho en México está bien hecho y que los mexicanos somos honrados. Así que hazlo por ti, por tu madre, por tu padre, por tus abuelos, por tu tía, por tu novia, por el himno nacional, por la bandera, por Cuauhtémoc, por Juárez, por Frida Kahlo, por los tacos, las tortas, por todo lo que se sienta mexicano, porque México no es el territorio, eres tú. Ah. Yo soy mexicana. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Yo soy mexicana. Yo soy mexicano. Yo soy mexicana. ¿Y tú? Yo soy mexicana. Yo soy mexicana. Ah. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. ¡Tomateros! ¡Eh! Sí, tengo mi camisa también. Están bonitos los vestidos. Aquí no hay, bueno, sí hay bailes tradicionales, pero... Sí, y los vestidos también, Sí, ya sabes. eso es. Y ahora mismo, como en México, el mes de septiembre es muy importante. La verdad, aquí no, el mes mismo, o solo no es importante, pero se celebra una de las fiestas más importantes del año en septiembre. Y esta fiesta es muy tradicional. Entonces es como se puede decir. Similar. Sí, es el counterpart. No sé cómo se ¿Qué dice. día? No hay un día, Ok. es unas semanas. Creo Ah, que ok. todo el septiembre se celebra die Wiesen, Wiener Sí, Wiesen, sí. que es el Oktoberfest. ¿Oktoberfest?
de Austria, de Viena. Como de Viena. bueno, ya pronto viene también el Día de la Independencia. Sí, el 16 de septiembre, ¿no? Sí, pero el 15 se celebra la fiesta. Sí, para... Bueno, siempre el 15 es la fiesta en la noche y el ok. 16 el desfile. Sí, Sí. tienes razón, para descansar, Sí, pues, sí. como yo quiero. No, estoy. Ah, bueno, Fue- y el soy- 13 soy es Día de cansada. los Niños Héroes. Ah, ok. 13, sí, 13 de septiembre. Y yo sé la historia porque fuimos hermosos. Ah, Castillo de Chapultepec. Sí. Entonces, Sí, el parque de Chapultepec Castillo. también. Pero el parque Ah, también sí, es sí, muy sí. bonito. Sí, solo ahorita he visto un video que tienen un zoológico ahí. Ah, ahí sí, también, sí. Como no me gustan los zoológicos, por los animales. es muy complicado. Hay muchos argumentos, pero en general no. Pero unos dicen que es para proteger los tipos Sí, sí. de animales, pero yo siento que como humanos no debemos que destruir el mundo tanto para que los animales no puedan vivir donde Sí, sí. vivieron toda la evolución, pues, Sí. ¿no? Sí. Es loco, es muy loco. ¿Dónde? Ajá, eso es México y hablamos sobre fucking zoológicos. Sí. Ok. Bueno, ahí también aquí hay zoológicos. Sí, Schönbrunn. Sí, ya ganado. Hay es casi lo mismo, ¿no? Es Sí, un es lo castillo mismo. y Ah, un quizás- zoológico. El Max. Quizás el Maximiliano de Habsburgo tenía Sí, como sí. que sus ideas Como, Pues yo no. quiero mi Schönbrunn. no tan locas, pero algo parecido, ¿no? Sí, Porque sí, supongo, sí, sí, ¿cuál sí, fue pero- primero? El Schönbrunn, ¿no? Supongo. Creo que sí, pues. Bueno, no sé, porque lo mandaban como en 1500. Bueno, ahí después vean. No dices algo así. Pero sí, a lo mejor él se dio la idea de allá y después. Sí, Bueno, sí. porque ya no regresó, lo mataron. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo hicieron a Schönbrunn? Sí. Schönbrunn está hecho pensando en Versailles, en París. Versalles, ¿no? Versailles, en París, Versailles. Sí. Pero fue por la idea de la mujer, por Carlota, ¿no? De México. No, el de aquí de Schönbrunn. No creo que haya algo, ¿Fue a ver con Carlota? ni sé quién es Carlota. La esposa De Max, ¿no? Maximiliano. No hay nada que ver ok, con ella. Pues está bien, No. no pasa nada. Realmente yo no sé quién lo hizo, pero no voy a decir nada Bueno, porque pues creo ya. que va a ser muy Pues ya, fácil. otro Pero video. está hecho pensando en Versailles, que es Sí. un castillo muy bonito también. Sí. Bueno, pues espero les haya gustado el video. Nos vemos en un siguiente y hasta la próxima. ¿Algo quieres decir? Wow, ahora puedo hablar, ¿o qué? Siempre habla ella. Y Pues- nomás la interrumpo un poquito y ya. Sí, ya. Ah. Exacto, interrumpes. Cabroncita. Te quiero, pero... Sí. Bueno, ¿quieres decir algo o no? Adiós. Na, tschüss, bis zum nächsten Mal. O puedes decir que se suscriban a tu canal también en alemán. Folgt la Austriaca Mexicana. Canal. Ja, das war's. Folgt la Austriaca Mexicana. Ja, ich habe jetzt auch einen Kanal. Baby Steps. Wir machen noch ein bisschen dasselbe, aber vielleicht werde ich dann auch ein bisschen was anderes machen. We'll see. Tschüss. Und ich werde es auf Englisch machen. Ja, genau. Später. Ja, Ja. okay. Nos vemos. Adiós.